Un día te vas a dormir y cuando te despiertas, el presidente del país con las mayores reservas de petróleo del planeta ya no es presidente. Ha sido detenido, sin guerra, sin caos, sin resistencia, en teoría, en una operación tan limpia, tan quirúrgica y tan silenciosa que solamente puede significar una sola cosa, que esto estaba pactado. Hoy vamos a analizar la caída relámpago de Maduro, el papel de Estados Unidos y de Trump, el rumor de cierre del espacio aéreo de Grecia, la advertencia directa a México, Colombia e Irán, la carta filtrada del Banco Central iraní advirtiendo sobre un posible apagón, y como todo esto afecta a la posibilidad real del cierre del estrecho de Hormuz, si así lo decide Irán, y un petróleo que podría empezar a subir de precio, sobre todo aquel que está cotizado en yenes. ¿Cómo afecta esto al carry trade japonés? Y el reconocimiento de RLUSD por Emiratos. Sobre todo, ¿qué va a ocurrir con la plata, que ahora tiene el control de ella, Estados Unidos, la plata de Venezuela? Y cómo todo esto converge en un mismo punto, la liquidez global o la iliquidez global IXRP. Prepárate porque hoy quiero conectar contigo piezas que hasta ahora parecen imposibles de ver juntas. La operación fue tan rápida que sorprendió incluso a los opositores venezolanos, en teoría, sin violencia, sin resistencia chavista, sin caos en las calles, sin facciones militares levantadas con violencia, y todo esto ejecutado en horas, algo que solamente es posible si la salida se negoció previamente. Los servicios de inteligencia tuvieron que colaborar y el régimen entregó el poder a cambio de garantías. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué deciden hacer esto justo ahora? La respuesta se vuelve evidente cuando miramos a Estados Unidos. Trump no solamente busca petróleo, que es la conclusión inicial en la que cayeron absolutamente todos por querer ser los primeros en romper con la noticia. Trump busca en realidad exponer conexiones políticas internas de Venezuela con otros países, porque parte del sistema electoral venezolano, su tecnología, sus proveedores y sus auditorías terminaron en Estados Unidos y otros países a través de empresas intermedias. La caída de Maduro no solamente es un movimiento internacional, es un movimiento interno dentro de la política estadounidense. Y mientras todo esto ocurría, el espacio aéreo de Grecia cerró su espacio aéreo Grecia durante varias horas, alegando un fallo técnico. Pero durante ese periodo, justo aviones americanos estadounidenses cruzaban toda Europa. Aviones en concreto de transporte militar y aeronaves no identificadas en rutas estratégicas. Y corren rumores cada vez más insistentes de que tres presidentes europeos actuales están implicados en tramas vinculadas a Venezuela. Y que incluso un expresidente español podría estar relacionado. Si esto es cierto, lo de Maduro es solo la primera ficha del dominó y quedan muchas por caer. Y es que Trump no se está conteniendo absolutamente nada. La herramienta más poderosa que tenemos, y aún no la hemos usado, es el acta de insurrección. Con ella puede enviar al ejército a las ciudades, que habitualmente sería ilegal salvo precisamente esa excepción, utilizando la Insurrection Act. Trump está lanzando advertencias a México, Colombia y especialmente a Irán. Y expresamente ha dicho, abro comillas, ya tumbamos el primer dominó, los próximos están avisados. Cierra comillas. Y todo esto mientras de forma simultánea se filtró una carta interna del Banco Central de Irán, una orden explícita a todos los bancos del país, activar el modo de emergencia inmediata, proteger todos los datos ante posibles ataques o apagones, mantener liquidez incluso si el Estado pierde el control, prepararse para una pérdida total de estabilidad nacional y activar sistemas redundantes ante la caída institucional. Y ante lo acontecido en los últimos días, sobre todo con la luz verde que ha dado Israel para realizar un nuevo ataque a Irán en las próximas horas, todo cada vez empieza a tener más sentido. Esto no es un aviso normal. El aviso del Banco Central de Irán a su sistema bancario no es un aviso normal. Es literalmente pánico. Irán sabe que puede ser el próximo objetivo, que va a ser el próximo objetivo, y cuando un Estado teme caer, la reacción quizás sea cerrar el estrecho de Hormuz y intentar dar un último latigazo antes de perder el control. Hormuz literalmente puede ser el botón que apague el mundo. Hace meses el Parlamento iraní aprobó oficialmente que si Irán es atacado o desestabilizado, cerrará el estrecho de Hormuz. Ya no hace falta ninguna parte regulatoria, ninguna luz verde por parte del Parlamento porque
ya tienen luz verde para realizarlo. Simplemente hace falta la excusa para implementarlo. Y esto es un problema porque el 30% del petróleo global pasa por ahí. El 20% del gas natural también. Cerrar Hormuz significa un shock energético global. Precios del petróleo disparándose, ruptura en los mercados de futuros, tensiones militares incontrolables, y aquí viene la conexión. Si Hormuz se cierra, podríamos ver cómo se produce un pico en el precio del petróleo en yenes. Ya sabemos, por lo que explicó Jake en el penúltimo vídeo del año 2025 en mi canal, que el efecto dominó que tan en profundidad he explicado múltiples veces en mi canal, y también Jake cuando le entrevisté. A pesar de que falló en su predicción, ahora, a raíz de lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, su tesis, los mecanismos que le llevan a una crisis de liquidez, son más presentes que nunca, porque aún no hemos visto la reacción de Irán a el arresto del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Así que aún falta por ver la siguiente pieza, y aunque es cierto que ha fallado en su predicción numérica, los mecanismos, repito, están más vivos que nunca. Japón ya ha empezado a subir los tipos, y esto no es un detalle técnico. Esto amenaza con deshacer el carry trade japonés al completo. Si el carry trade revienta, los mercados emergentes colapsan, los bonos se hunden, la liquidez global desaparece y los derivados saltan por los aires. Ahora junta todo esto con Hormuz en riesgo, la caída del carry trade, la volatilidad energética, la inestabilidad geopolítica, porque no hay que olvidarse de Taiwán y de Ucrania, y tenemos el cóctel perfecto para que el sistema financiero tradicional no pueda absorber todo esto. El sistema financiero tradicional no, pero el nuevo sí. El nuevo sistema sí que está en posición de absorber todos estos shocks. Y mientras tanto, de una forma muy silenciosa, todo explota alrededor, pero Emiratos Árabes Unidos anuncia que RLUSD es ahora una moneda fiat aceptada. Y hay rumores de que 10 países más lo adoptarán durante el año 2026. Mientras el viejo mundo cae, el nuevo sistema basado en tecnologías de contabilidad distribuida está emergiendo de forma simultánea. Y su pieza central, la pieza clave, es la liquidez de XRP. Pero aún falta una parte clave, la parte más explosiva. Circula un rumor no confirmado oficialmente que está generando muchísimo ruido en algunos círculos financieros, sobre todo a raíz de lo que ocurrió a finales del año 2025, con la subida del precio de la plata. Estados Unidos habría tomado el control de la plata almacenada por Venezuela. Ya sabes que han tenido que acudir de forma alarmante al reverse repo para tener liquidez para hacer frente a las posiciones cortas. Una correlación bastante llamativa que cubrí en el vídeo de ayer. ¿Y por qué esto es importante? Porque si es cierto, esto podría tener un objetivo geoeconómico muy concreto. Cubrir las pérdidas, como he dicho, de los bancos que estaban en corto con la plata. Pérdidas que se dispararon cuando la plata subió violentamente y pérdidas que obligaron a los bancos a acudir, como he dicho, al reverse repo para conseguir liquidez. Preguntas que debemos hacernos. ¿Necesitan los bancos plata física urgentemente? ¿Podría Estados Unidos haber incautado o negociado el acceso a esa plata? ¿Podría usarse para cerrar posiciones cortas y estabilizar derivados? ¿Podría esto explicar la urgencia de la operación contra Maduro? Sin duda, esta operación ha tenido varios factores o varios detonantes. El petróleo, uno de ellos, las elecciones, otro de ellos, pero la plata es quizá la tercera pata. No tenemos pruebas definitivas y muchas de ellas son simplemente especulativas, pero a raíz de las publicaciones del presidente de Estados Unidos en Truth Social ayer, haciendo claras referencias a la manipulación electoral del año 2020, ahora que Maduro estaba en territorio americano y quizás sabe que va a empezar a cantar de lo lindo, poco a poco estas sinergias empiezan a tener sentido. La coincidencia es temporal, pero es llamativa. Y aquí es donde falta la pieza final. XRP es precisamente la infraestructura pensada para resolver las crisis de liquidez bancarias. En concreto, si nos enfrentamos a el carry trade de Japón, cómo se deshace ese carry trade, y nos encontramos con una crisis de liquidez sistémica global. Si los bancos están expuestos a posiciones cortas en plata que revientan el sistema, XRP ofrece precisamente esa solución. Liquidez instantánea, T+0, liquidez bajo demanda global, neutralidad geopolítica y un puente entre monedas en crisis. En definitiva, una resistencia a los shocks energéticos. De pronto, todo empieza a encajar demasiado bien. Y es que hoy hemos visto la caída pactada de Maduro, el cierre del espacio aéreo en Grecia, rumores sobre presidentes europeos implicados, Trump hablando abiertamente del acta de insurrección, Irán en modo colapso sistémico y sobre todo el riesgo real del cierre del estrecho de Hormuz, que sería el punto de no retorno. El carry trade japonés está al borde de la explosión si esto se materializa. Todo esto, por supuesto, por separado, con noticias que juntas se entienden mejor. Esto es el blueprint del nuevo orden financiero. Y XRP está apareciendo justo donde debe, cuando falta liquidez, cuando se necesita el T+0,
cuando los bancos tiemblan, como ha avisado el Banco Central de Irán, a su sistema bancario, cuando los derivados se podrían empezar a desestabilizar y cuando el comercio global requiere un puente neutral. El sistema viejo empieza a colapsar. El mundo no está cambiando, el mundo ya ha cambiado, solo que algunos no se han dado cuenta. Pero por suerte, tú sí. Bienvenido al año donde las fichas de dominó empezaron a caer. Bienvenido al año donde la energía, la geopolítica y la tecnología se fusionaron. Bienvenido al año donde XRP deja de ser una inversión y se convierte en la infraestructura global. Prepárate porque si esta fue la apertura del año, el final promete ser épico. Y a todo esto faltan aún horas para que veamos qué ocurre exactamente con Irán, con Israel, que hace apenas unas horas ya han anunciado que va a haber un intercambio de misiles. Y sí, Jake se equivocó en sus predicciones, pero parece que el mecanismo, su teoría de dominó, está más viva que nunca. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, donde la inteligencia artificial provoca lo que muchísimos están bautizando como la singularidad económica. El desacople del crecimiento del mercado laboral del crecimiento del PIB, algo que históricamente ha venido correlacionado. Vamos a ver cómo, debido a las automatizaciones de la IA, la robótica, los robots humanoides y el resto de tecnologías disruptivas, el PIB crece, pero el mercado laboral disminuye. Y esto presenta muchísimas oportunidades para los inversores retail si saben aprovecharlo, sobre todo en el sector de activos digitales. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.